Bueno amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Hoy estamos otra vez con nuestro compañero y amigo José Ramírez, exiliado en Barcelona. Y una vez más, vamos a hablar a calzón quitado, José. José, buenas noches y Correcto. bienvenido aquí a mi programa una vez más. Buenas noches, Gener. Muy bien, hermano. Eso de a calzón quitado debe ser el eslogan y la consigna de siempre para este programa y para las conversas en general. Bien, muy contento, hermano. Esperando que continuemos con este gran programa dentro de tu canal de reflexiones en torno a la diáspora, la paz, la Colombia humana y todos los temas que nos vayan siendo útiles para ir cuadrando y mejorando nuestro accionar y nuestro aporte hacia ese país y esa patria que Claro. tanto amamos. Claro, José. No, José, yo estoy encantado con los programas contigo por varias razones. Porque a Colombia pues le hace falta educación política, lo que nosotros llamamos la línea o los cuadros, ¿cierto? De formación para que la gente pues comience a entender el por qué dar las luchas y las causas, porque muchas veces pensamos que hay que dar la lucha y pelear y que la causa es que en la casa no hay mercado. Y sí, ese es el resultado del mal gobierno, que en la casa no haya mercado, pero hay que entender todo el proceso que transcurre para que haya una política nefasta que lleve a que en la casa no haya mercado. Entonces, no sé si de pronto me hago entender, espero que la gente me comprenda bien. También quiero decirte, José, que pues los programas contigo han sido muy buenos, muy exitosos. La gente ha dejado mensajes muy bonitos desde diferentes países del mundo, desde Colombia. La gente está contenta con esto. Y pues, una vez más, yo quiero hacer la aclaración, José, antes de que arranquemos, y es que no buscamos que nos vean 50.000 personas en una noche, pero que si nos ven 10, 20, 30, 50 o 100, pues les quede un mensaje, se les haga claridad sobre algo, puedan aprender y mañana pues sean 50, 10, 20 o 30 o 100 que participen en la lucha con una causa entendida, porque eso es lo más importante, es entender la causa. Entonces, Sí. a partir de hoy ya no será más mi programa, será nuestro programa y será nuestro programa a calzón quitado. Espero que a todos les gusten. Y esta noche les tenemos un tema muy bacano, muy importante. Yo sé que les va a gustar mucho y es que el pasado lunes, José, 12 de octubre, realizamos una reunión con el compañero Gustavo Petro, es candidato presidencial, senador actual de la República y próximo presidente, yo espero, de nuestra República. Esta reunión se llevó a cabo con la diáspora de Colombia. Entonces nos reunimos alrededor de unas 100, 110 personas. Yo participé, tú participaste, la mayoría de las personas que conocemos dedicadas a esta causa en el exterior participaron. Y me gustaría, José, que esta noche pues analizáramos esa reunión. ¿Qué nos quedó a la diáspora de esa reunión? ¿Qué nos queda a partir de ahí para la organización? ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta hoy? ¿Cuáles van a ser nuestras metas? Y todo eso lo vamos a analizar esta noche aquí con nuestro compañero José. José. Vale, perfecto, hermano. A ver, sí, quisiera empezar enriqueciendo esa reflexión inicial que hiciste, eh, que es muy importante. Hoy necesitamos hablar, dialogar muchísimo entre todos y sobre todo es muy importante que en Colombia, en el país, conozcan como el pensamiento, la reflexión, la racionalización, que después de muchos años hemos venido haciendo personas, grupos, militantes, exiliados y tal, sobre cómo vemos a nuestro país, cómo nos vemos fuera y además cómo vemos al mundo. Claro. Es muy importante, comparto eso, que medios de comunicación alternativos y todo esto que nos está permitiendo esta pandemia atroz que estamos padeciendo la humanidad, de todas maneras hay este elemento chévere de comunicación. Muy bien, entonces bienvenido, porque realmente no queremos hablarle a expertos, ni a grandes cuadros, ni a grandes líderes, ni al notablato de la izquierda, ni a la vieja dirigencia de 20, 30 o 50 años en Colombia. No, no, no. Queremos hablarle, y ese es un reto tuyo y mío y de todos los que estamos en estos géneros, y de verdad
es muy importante, tenemos que hablarle al colombianito de a pie, al hombre de la calle, al vecino, al que está por ahí rebuscándose la vida, a ese que Esa tenemos mayoría. aquí trabajando, cuidando a las viejas, a los viejos y a las viejas, y a los mayores de esta Europa en decadencia. Tenemos a todas las colombianas y a muchos colombianos y latinoamericanos cuidándolos y gastando su vida en ese esfuerzo. Y a miles y miles de mujeres metidas en las casas, enterradas, casi encarceladas, trabajando limpieza a domicilio o en los hoteles, poniendo sábanas. O sea, a ver, a esa gente que ha expulsado nuestro país, nuestro gobierno, nuestro sistema, es que hay que hablarle, llegarle, enamorarla, seducirla, contactarla, ser amigos y decirles que es posible la esperanza, que es posible el cambio y que entre todos amorosamente podemos lograr eso si centramos un pensamiento y centramos una acción. Ese es un reto. Yo creo que es difícil y ojalá programas de este tipo, Jenner, nos permitan llegar a eso, porque eso sería el objetivo. Bueno, vale. La conversación con Gustavo Petro José, es la segunda. puedes bajar un poquito. Ahí está perfecto, José. Muchas gracias. Vale, vale, vale. Así nuestros colegas se van a ver mejor. Vale, gracias, hermano. La conversación con Gustavo Petro que tuvimos, 170, en el pico más alto de participación, estuvimos 170 colombianos y colombianas vinculados a la plataforma. Y fuimos personas de 27 países del mundo. Estuvimos allí representados en esa conversación, básicamente de Estados Unidos y Canadá, de Europa y de América Latina. Ese es más o menos el resumen técnico de esa conversa que tuvimos. Esa conversa es la segunda que se realiza con Gustavo desde Bogotá con la diáspora. La primera fue hace exactamente un año, con unos primeros núcleos que surgieron de las primeras elecciones y que coordinaron en otro tipo de plataforma un par de compañeros. Vale. Yo creo, hermano, que este diálogo con Petro fue muy bueno, fue un diálogo esclarecedor y fue muy duro desde el punto de vista de los análisis, de los diagnósticos, de las críticas y de las exigencias. Pero antes de eso, José, yo quiero preguntarte una cosa. Cuando tú llegaste a la reunión, porque aquí podemos hablar muy bien de lo que pasó en la reunión, ¿cierto? Pero hay otro escenario que de pronto teníamos dibujado, y es cuando tú llegaste a la reunión, o antesito de llegar a la reunión, ¿qué esperabas encontrar ahí en esa reunión con Petro? La verdad. La verdad, no. ¿Qué te digo? Llegué pesimista, muy pesimista, porque primero técnicamente a mí me parece que no hemos aprendido a manejar estos aparatos y estas redes y estos mecanismos, estos dispositivos. Por lo tanto, se dificulta que la mayoría podamos expresar nuestras opiniones y pensamientos. El tiempo se vuelve un problema muy serio, entonces se limita a 1, a 2, a 3 máximo minutos por persona, siendo 200, siendo 300 personas, pueden hablar solamente 15 o 30 máximo. Entonces, hay limitaciones. Y por el otro lado, había un ambiente que conocemos, los que vivimos en el exterior y luchamos en el proceso de construcción de este proyecto que se llama la Colombia Humana. Ya sabemos y sabíamos con anticipación que había dificultades, que había divisiones, que había tensiones, que hay diversos sectores que operan como guetos y todavía no han estado y no estamos en la capacidad de abrirnos a construir esa vaina nueva que se llama Colombia Humana, con una filosofía distinta. Entonces, por ejemplo, con todo respeto lo voy a decir, pero a calzón quitado. Por ejemplo, hay un gran sector y muy importante sector de la diáspora en el mundo que procede del Partido Comunista y de todas las cosas afines al Partido Comunista, de las FARC, de las ex-FARC,
la Unión Patriótica, de todo ese gran acumulado político muy importante en el país. Entonces aquí hay mucha gente en distintos lugares de Europa y del mundo, Estados Unidos, etcétera. Esos compañeros, como han tenido una formación tan ortodoxa y una militancia tan tenaz, ¿entiende? Tan orgánica. Entonces resulta que les queda muy difícil ellos compartir proyectos nuevos políticos. Entonces operan como un gueto y incluso prefieren montar su propia infraestructura, sus propias infraestructuras y sus propios combos y sus propias cosas y se meten dentro de Colombia Humana, pero como unos más, o sea, como grupos aparte. Eso también pasa con estos sectores que se denominan de centro, los verdes, ¿vale? Y por el otro lado, los helenos, con sus fórmulas y sus formas, y los troscos, y además hay mucha gente que no quiere, y ya es de otra generación y no participa de eso, pero tampoco quiere ponerse la camiseta de Colombia Humana, y tampoco quiere reconocerse como petrista desde el punto de vista de respetar la capacidad y los proyectos y las propuestas de Petro. Entonces, funcionan como ciudadanías libres, como paz a la calle, como el bambuco de la bambuca, como no sé qué, como no sé qué, y resulta que todo eso nos hace débiles y no nos permite conformar ni la gran corriente orgánica, ni el gran proyecto, ni la gran propuesta, porque no logramos de esa manera entregar mensajes únicos y tal. Entonces, yo sí tenía, para concluir tu pregunta, que me alargué mucho, yo sí tenía, o sea, estaba pesimista. Y dije yo, va a salir muy poco de eso, va a salir muy poco. Además, sobre Petro hay mucha crítica por ahí debajo de cuerda, y crítica infundada, muy tonta, pero que hace daño y que distancia a la gente y tal. Entonces, yo estaba como pesimista, pero escuchando, participando y aguantándome ahí hasta el final, que eso duró 3 horas, a las 12 de la noche en Europa, yo salí feliz, contento, sabiendo que habíamos recibido látigo del bueno, porque realmente Petro nos dio rejo de una manera suave, inteligente, serena, objetiva, con datos, con información. Nos dio rejo, porque nos demostró la ineficacia, la inoperancia, la división, la dispersión, el gasto enorme de energía que hemos tenido durante todo este tiempo, etcétera, 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 con vainas muy concretas que ahorita las tocaremos cuando sigamos la conversación. Entonces, a mí ese rejo me pareció saludable. Ojalá tengamos el cuero y el alma y el corazón y el espíritu dispuesto y con capacidad para asimilar toda esa reflexión crítica, pero también propositiva y estratégica que nos votó el compañero Petro y que votamos todos los que pudimos hablar, porque pudimos hablar finalmente casi unas 50 personas, no 30. Y todos fueron conversando sus minutos, sus 2, sus 3, sus 5 minutos, fueron votando datos muy interesantes. Entonces yo logré recoger un poco todo eso en un pequeño texto que he empezado a hacer llegar a pequeños núcleos, no de manera masiva ni abierta, para que alimentemos esa reflexión y ese debate necesario en la diáspora. Sí, dime. Pero de todas maneras, para que la gente, para avanzar más rápido y que la gente pueda comprender más o menos todo lo que se englobó alrededor de esta reunión, ya sabemos qué estabas esperando. Yo estaba esperando algo más o menos parecido, yo estaba más o menos en la misma línea y creo que la mayoría estábamos más o menos así. También al terminar, pues yo quedé muy contento, por eso me río mucho porque quedé muy contento. Pero entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos queda a partir de esa reunión con Petro? Pero antes de eso, yo creo que hay una pregunta y es, según lo que Petro habló, ¿qué piensa hoy Petro de quienes lo estamos rodeando desde el exterior?
No de quiénes como personas, sino de lo que encierra eso y lo que engloba en cuanto a trabajo se refiere, en cuanto a trabajo para recuperar el país. Bueno, a ver, Gener, es una pregunta un poco delicada que habría que hacérsela a Petro, en el sentido real de qué piensa él del trabajo Mm. internacional y de los actores que hay en el exterior y de los líderes y de toda esta cosa, etcétera. Él ya lo dijo de alguna manera en esa reunión y eso es lo que yo trataré de transmitir también. Pero lo que vi fue a un Petro muy respetuoso, o sea, él sabe que el trabajo en el exterior es muy duro, muy difícil. El Okay. huevón él ha estado fuera, él ha estado como inmigrante, él ha estado como estudiante, él ha estado como cónsul, él ha estado en distintos niveles, tiene a sus hijos, tiene a su familia, va y viene, o sea, además es un tipo estudioso, muy estudioso, y sabe escuchar, sabe escuchar. Entonces, él sabe lo difícil y complejo y complicado que es nuestra militancia sui generis desde el exterior. No es lo mismo estar uno en Colombia, en el monte, militando con una organización político-militar, con el fierro al hombro o en la cintura, o en un sindicato o en un barrio y frenteando las 24 horas, etcétera, que estar uno acá, hermano, peleándose la papa, consiguiendo papeles, solo, sin la familia, sin apoyo, no conociendo la lengua. Es muy arrecho. Y eso lo conoce Petro. Y yo creo que Petro es respetuoso de todo ello, de todo ello. Ahora, lo que él sí sabe también y lo dijo, y yo vengo repitiéndolo porque también lo comparto y lo creo, es que no hemos hecho ni de manera individual ni de manera colectiva el ejercicio suficiente para que la energía, el gasto de esa energía sea lo más efectiva y lo más eficaz posible en relación a aportes concretos que hay que hacer. Entonces, por generosidad, por solidaridad, por, por nuestro gran corazón de colombianos, por nuestra angustia, por ganas de querer hacer muchas cosas, por mil razones, nos metemos a hacer 50.000 vainas que terminan no sirviendo para nada. Entonces, yo creo que la crítica fundamental es, compañeros de la diáspora Colombia humana, hermanos, hay que hacer cosas pocas, concretas, pero muy bien hechas, muy bien hechas. Eso sí fue la cosa de este man. Cualquier cosa, la marcha, una denuncia, un lobby, traer una delegación o enviar una delegación a Colombia, eso hay que prepararlo, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que encontrar el lenguaje y hay que finalmente ser eficaces en relación al resultado. O Entonces, sea, podríamos deducir con eso, si sí, bien comprendo, y pues yo le explico a las personas que nos están viendo que pues, soy un aprendiz también, llevo muy poco, y José precisamente es uno de mis maestros, ¿cierto? Entonces, si bien yo comprendo lo que acabas de decir, podríamos reducirlo a esto, a que hemos hecho mucho, pero hemos hecho mucho de dos maneras. Una, encerrados en grupos de WhatsApp donde siempre predicamos lo mismo a los mismos, ¿sí o no? Y dos, sí. que hemos hecho muchos eventos con un tambor y dos banderas que han funcionado muy bien mediáticamente para hacer un hashtag y para poner en Facebook y en Twitter, pero que acciones políticas concretas no han habido. ¿Es eso? Bueno, políticas concretas en relación con el impacto y la cosa efectividad del impacto en Colombia. Pero, Gener, siendo justos, porque tú también lo conoces, yo sé que lo conoces y los que llevamos aquí más de 5 años, Sí. y pienso en toda la gente que lleva hasta 40 que nos conocemos, aquí hay núcleos de gentes pequeños de distintos países que están haciendo un trabajo tenaz, Mm. intenso, muy interesante con la comunidad, con los inmigrantes, en el lobby con los parlamentarios, en una concejalía, se han metido a un partido político, se han puesto a investigar, aprovecharon y empezaron a estudiar y están haciendo cultura. O sea, hay cosas muy berracas y muy interesantes. Yo creo que somos una potencia y hay una diversidad de valores y de habilidades y de capacidades muy grandes.
Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de armar una matriz que nos permita canalizar todo eso y revertirlo en procesos efectivos en Colombia con acuerdos, con convenios, con cooperación, con no sé qué, y con nuestras bancadas en el tema de la coordinación concreta, para que uno produzca leyes, para que uno produzca convenios, controles, decisiones políticas, etcétera. O sea, ahí nos ha faltado. Y le ha faltado a la gente de Colombia, empezando por Petro y de Petro para abajo. También hay que decirlo. Les ha faltado, no nos ven, no nos han visto. A la diáspora no nos han visto, sino de manera muy unilateral y muy relativa. Y para algunas cosas, para conseguir un billetico, para venirse a dar un vueltón, para hacer turismo, para pendejadas, o para venir aquí a hacer una gira política, 2 o 3 huevones, o 2 o 3 amigos, compañeros, dirigentes, planteando A, B o C situaciones, pero no han visto ni la diversidad, ni la complejidad, ni la profundidad, ni la potencia, ni la articulación importante de todo este trabajo que llevamos haciendo, donde estamos todas las fuerzas políticas de izquierda, progresistas y democráticas durante 60 años que hemos dejado aquí muchas cosas. Por aquí estuvo la oficina del M19 a nivel internacional. Aquí ha tenido la FARC su secretariado internacional, el ELN ha tenido aquí su vaina internacional, los troscos, todos hemos tenido el Polo Democrático Alternativo, todos hemos tenido nuestra gestión internacional, porque es una dimensión de la política, pero sin embargo cada uno la ha hecho solo, por su cuenta, a su manera, ¿entiende? Pero ya a esta altura, Gener, que estamos a punto de entrar en la etapa final de la dictadura más arrecha que ha vivido América Latina, y se me estaba jodiendo mis gafitas, voy a poner otras más bonitas. Hermano, es la hora de construir una vaina colectiva muy potente, muy potente. Entonces, a eso nos invita el compañero Gustavo Petro. Yo creo que los que estuvimos ahí, que somos de todas las cuerdas, porque ahí estuvieron petristas, estuvieron de un lado, del otro, tenemos que escuchar. Y ojalá, como lo digo yo en el documento que les mando a algunos y que estoy enviando progresivamente, ojalá intentemos volver a ver ese vídeo y mirar el asunto para captar, para comprender el mensaje y las iniciativas, las líneas que plantea el compañero. Ojalá, en segundo lugar, podamos conversar en pequeños núcleos y tal, para identificar esos elementos y escenarios nuevos. Y ojalá luego, en tercer lugar, podamos iniciar procesos de reorganización, de reingeniería, hacia construir una hoja de ruta y una agenda común, que ya hoy es imprescindible. Mañana, que dentro de un año, podemos ser gobierno. Imagínate, Géner y compañeros que nos escuchan, que dentro de un año, pensemos positivamente. En un año, cuando se den las elecciones, ganamos las elecciones. Gustavo Petro es presidente, tendremos un gabinete con toda la pluralidad de las fuerzas democráticas que comprometieron en este proceso y con proyectos potentes de transformación según el programa que presentamos y que acordamos. Imagínense que tengamos la mayoría en el Congreso, Senado y Cámara. Supongamos que empezamos la nueva era de la paz y que nos toca resolver todos los chicharrones de resolver el tema de los paras, el tema del EPL, el tema del ELN, el tema de la disidencia de la FARC, porque eso hay que resolverlo para que nos permita, sin ruidos, construir este sueño de Colombia y esta posibilidad de Colombia. Si eso es así, ¿qué papel jugamos nosotros, la diáspora internacional, la Colombia Humana Internacional? ¿Qué papel jugamos? Hombre, en un año tenemos que estar enviando a Colombia a los principales cuadros técnicos, profesionales, políticos, artísticos, científicos y culturales a fortalecer todos esos proyectos estratégicos. Unos estarán en la Cámara y en el Senado elegidos, otros estarán en el gobierno o como asistentes y asesores en las distintas carteras del gobierno. Otros irán a los municipios, otros irán a las carteras técnicas
estratégicas, tecnológicas, etcétera, etcétera. Tenemos que enviar el talento, la inteligencia y la capacidad que hemos acumulado en 50 años en el exterior a Colombia. Es la hora de aportarle al desarrollo del país. ¡Qué maravilla! ¿Quién está pensando eso, Jerez? ¿Quién lo está organizando? ¿Estamos conversando de eso? No lo estamos haciendo. Eso no se conversó en la reunión del 12 de octubre con Petro, pero esa es una conversación que tenemos que tener ya, dentro de poco, porque un escenario y muy probable, a pesar de la guerra, la muerte, la violencia, Uribe, los traquetos y toda esa mierda, muy probable, vamos a ganar. Y nos toca jugar un papel. Ahora, a personas como yo, viejitas, que pasamos ya de los 60 años, pues chévere, felices, volveremos después de muchos años a nuestro país, pero a ustedes, jóvenes, les toca ir, hermano, a construirlo. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, bien o mal, y bien y mal, mejor dicho, porque cometimos muchos errores. Pero sí, coronamos en un año esas elecciones, toca a ustedes. Claro. Y nos toca trabajar una vaina para 30 años. ¿Entiende? De todas maneras, un país no se reconstruye más en la situación en que está Colombia, no se va a reconstruir en 4 años. Entonces yo creo que ahí es muy puntual lo que decías ahorita, y es la responsabilidad que tiene también con Colombia todas las personas que se han formado y que se siguen formando acá en el exterior para que pues puedan ayudar a reconstruir ese país. Esa responsabilidad es de ellos. Y si hoy bien tenemos una responsabilidad electoral, tenemos una responsabilidad de conquista de votos, de mirar cómo seducimos, como lo decía el compañero Gustavo Petro en la reunión, cómo seducimos esos votos, cómo seducimos a esa gente, cómo los invitamos a que vengan, pues más responsable aún se hace es encontrar las buenas personas para que puedan haber los buenos gobiernos. Eso es muy importante. No solamente necesitamos ganar, no solamente necesitamos que Petro sea presidente, no solamente necesitamos que Gilberto llegue a la Cámara y que no sé quién llegue al Senado, no solamente necesitamos eso, sino que necesitamos que la gente se preparen, que comiencen desde hoy, porque ya estamos en modo campaña, no solamente a conseguir votos, sino a mirar quiénes son los que pueden ayudar a cogobernar el país, porque pues hay que gobernarlo. Y hay una responsabilidad más grande, José, tú la tocabas levemente ahorita, y es el tema de las regiones en Colombia. Entonces, desde acá tenemos que comenzar a estudiar también el tema de las regiones en Colombia y cómo, después de que ganemos la presidencia y tengamos, ojalá la mayoría en el Congreso, pues cómo vamos a ir a ganar esas alcaldías, a llevar Colombia humana a los municipios, a los departamentos, cómo vamos a ir a los consejos y cómo vamos a ir a las asambleas. Eso es muy importante y la gente tiene obligatoriamente que comenzar desde hoy a hablar de eso en todas partes. Claro, no, eso es así. O sea, eso lo que muestra es la amplitud, lo grande, mejor dicho, el enorme reto que tenemos, pero también el vasto campo de acción posible para trabajar. Tenemos espacio todos para todo. Y es cierto, los que están formados, hacerle, y el resto en su proceso de formación. ¿Por qué? Porque esta experiencia que hemos obtenido como ciudadanos del mundo, tenemos que sintetizarla y lo mejor de ella a distintos niveles, tenemos que aplicarlo creativamente en las regiones y en las realidades nuestras de Colombia, de América Latina y el resto del mundo. Porque es cierto que Europa y Estados Unidos y ahora Japón, Rusia, China, pues han generado unos desarrollos enormes en muchos campos y muchas de esas cosas son necesarias. Pero también hay muchas cosas de las que han hecho todos estos países desarrollados del mundo, de un lado y del otro, que no sirven para nada, que han destruido y están destruyendo a la humanidad y a la naturaleza, y que nos están conduciendo al cambio climático, y que están produciendo todos estos virus y todas estas pandemias
y todos estos horrores de cosas. Entonces, hay muchas cosas de esas que no sirven. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que tiene que haber una relación crítica y autocrítica, aquí y allá, pero en plan de vamos a construir, vamos a fortalecer, vamos a hacer innovación tecnológica, vamos a trasladar todos estos procesos de innovación tecnológica. Pero si quieres, Hener, bueno, no sé qué va a decir, para que arranquemos desde lo simple en relación a lo que vivimos en la conversa de Petro. Vamos a desglosar qué vivimos y qué pillamos allí. Yo quiero, José, que hagamos ese desglose rápido y que de pronto al final podamos tocar el tema de cómo unir las bancadas al proceso internacional, que es muy importante, o sea, nuestros senadores y nuestros representantes, para que podamos terminar por allá, por ese lado. Entonces, así Bueno, tú lo puedes manejar ahí. Bueno, a ver, yo creo que los que estuvimos presentes, las 170 personas que estuvimos presentes en el diálogo con Petro, pudimos captar básicamente tres grandes ideas, tres grandes reflexiones, tres grandes propuestas, tres grandes acciones por hacer. Y son a distinto nivel. Y las vamos a plantear claramente. La primera gran acción y el primer eje que él propone para la diáspora. La movilización. El hombre habla de lo importante para nuestro país, Colombia, que es que la diáspora esté en permanente movilización, permanente, en constante, en creciente movilización, gritan en las calles en Colombia cuando se sale a todas esas marchas. El tema es que aquí estamos haciendo cada 10, cada 5, cada 2 años, cada 10 años una movilización. A ver, lo de La Haya es la primera movilización en la historia, donde nos juntamos 1000 personas colombianas, hicimos una vaina berraca desde el punto de vista de la movilización. Pero la idea, ¿cuál era? Y la idea, ¿cuál es? Que esa movilización sea la primera, pero venga la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y entonces, bueno, trabajémosla desde los países, luego los continentes, luego la movilización mundial, a la inversa, a la visconversa en las ciudades. Pero la idea es movilicémonos, porque es la única forma de visibilizar el conflicto colombiano, visibilizar la tragedia, el genocidio, el crimen, etcétera. Hoy, el Estado dictatorial. Entonces, esa es la primera idea. El hombre planteó el tema de la movilización como un eje permanente de acción de la diáspora. Y criticó, ustedes arrancaron y se quedaron ahí. Eso se quedó ahí. No hemos vuelto a movilizarnos. La segunda cosa berraquísima que plantea es frente al tema del cambio climático. Él plantea que nosotros en el mundo tenemos que estar atentos a observar qué políticas, qué programas, qué desarrollos están planteando los países en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Japón, en relación a cómo van a abordar y cómo se van a comprometer con el proceso de atender el tema del cambio climático, que es una prioridad en el mundo, porque eso tiene que ver con la especie y con la tierra y con la existencia de la especie. Entonces, el hombre dice, yo no veo eso en ustedes. O sea, a ver, España, en su programa del gobierno de coalición, está planteando un eje de los 5 ejes, tiene que ver con el tema del cambio climático. Europa acaba de definir también una estrategia allí. En este momento han definido definir un presupuesto multimillonario que por primera vez en la José. Al tema de la reactivación económica, pero que tiene que ver con la manera de enfrentar el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo eje que plantea es, ojo, a estudiar,
a observar, a pillarse el tema del cambio climático para ver cómo articulamos todo eso con la realidad de los programas y las políticas que en Colombia y en América Latina podamos desarrollar en relación también con el cambio climático, para juntar cosas, para trabajar juntos, para gestar proyectos, para gestar estrategias. Y puso el caso concreto de los Estados Unidos con Biden. El Trump está negando el cambio climático, es negacionista. El otro lo reconoce y quiere atenderlo. Y todo el progresismo norteamericano sabe que tiene que... Entonces, bueno, a ver, la Colombia humana de allí, ¿qué acuerdos? ¿Qué cercanía? ¿Qué alianzas? ¿Qué conocimiento? ¿Qué información? ¿Qué propuestas? Eso hay que trabajarlo. Y el tercer aspecto que yo sintetizo de los ejes de acción política estratégica que plantea Petro para la diáspora tiene que ver con lo electoral. Óigase bien, con lo electoral. Clave, estratégico. Y tiene que ver con el control y vigilancia del software de la Registraduría Nacional para el conteo y el tema de los votos. Ya sabemos, Colombia se han robado las elecciones. El software se programa y se diseña para que sea transparente y garantice la democracia o para favorecer a unos u a otros. En el caso colombiano está probado que ese software de la registraduría está al servicio de la oligarquía, del bipartidismo, de las minorías, hoy del narcoparamilitarismo de Uribe. Entonces, ¿cómo hacemos para que instituciones, partidos, gobiernos y estados del mundo entero se comprometan con nosotros, el pueblo colombiano, con la Colombia humana, con la paz y la democracia de Colombia, para que nos acompañen con núcleos de técnicos a controlar, a revisar antes, durante y después de las elecciones el tema de la transparencia electoral, para que no se vuelvan a robar las elecciones, como elecciones, etcétera, en 3, 4, 5, 10 veces. Entonces, Petro sobre esto dice, sobre esta vaina del software, lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado allá y tal, y la respuesta es muy vaga, o que mandan delegados políticos que finalmente van a hacer turismo a Colombia, pero que no tienen ninguna capacidad de decisión, que no son técnicos, que tengan capacidad de evaluar eso, y que el gobierno y el Estado colombiano no les permite mirar esa vaina, etcétera. Entonces, no, eso que lo hagan, y si quieren, y el MOE, y no sé quién, y tal, pero nosotros, Colombia Humana, queremos solicitarle al mundo que envíe técnicos oficialmente para que garanticen una veeduría en relación con el tema del software, para que no se roben las elecciones ahí. También tenemos que tener control de que no se la roben comprando votos con dinero de narcotráfico. Claro. También tenemos que controlar que no se la roben con los testigos y los tales, etcétera. Bueno, pero hoy nos interesa lo del software, ¿vale? Esas serían las tres grandes conclusiones estratégicas que yo creo que Petro le pide a la diáspora, a la comunidad internacional de la Colombia humana. Ojo, trabajemos esos tres aspectos: la movilización, el cambio climático y lo electoral. En relación a la movilización, se plantearon dos propuestas: organizar una marcha al Vaticano, Roma, para hacer una gran denuncia internacional, tal como lo intentamos y lo hicimos en La Haya, Holanda, y frente a la Corte Penal Internacional, o ir a Ginebra, a la sede de la ONU, que hoy dirige la Bachelet, la chilena, y plantear allí oficialmente y que reciban oficialmente a la delegación nuestra, particularmente a Gustavo Petro, en una sesión plena o especial o una comisión de la ONU para presentar la denuncia
sobre el tema electoral, el fraude, y para solicitar y exigir que una comisión oficial de la ONU vaya a hacer ese tema del control y la veeduría. Entonces, tenemos que evaluar y analizar. O nos vamos para Roma o nos vamos para Ginebra. O se pueden hacer las dos cosas. ¿Cuál vale? Hay que prepararlo, hay que estudiarlo, Pero esta vaina hay que hacerla de aquí a abril del próximo año. No tenemos más tiempo. Hay que prepararlo ya. Bueno, yo te digo, esa es la síntesis de las grandes acciones. Pero obviamente yo desarrollé otros aspectos que el hombre planteó, pero no sé si querrás hacer en algún comentario. Compa, yo quería sobre el tema del cambio climático, porque hay, o sea, referente a este tema, la política europea funciona de una manera muy extraña, pero muy conveniente para los europeos. Entonces, dentro de Europa se respetan todas las normas, cambio climático y tal, y critican a Estados Unidos porque se salió del pacto de París y todo eso, porque no pertenece más, pero al mismo tiempo apoyan toda la minería ilegal en los otros países, como en el caso concreto que nos atrae, que es Colombia. Sus empresas pues no hacen explotación minera acá dentro de estos países, pero se van con convenios políticos de gobierno a gobierno a Colombia a hacer la explotación allá. Hay una compañera que nos envía un mensaje desde Suiza, la compañera Sacha, y dice así: después de 2 años de esfuerzo se puso en referendo en Suiza si la compañía Glencore y otras mineras suizas deben o no respetar el ambiente y la comunidad con el mismo rigor fuera y dentro de Suiza, que es a lo que venimos. La derecha hace campaña para asustar que se irán de Suiza si se pasa la medida. El voto es el 29 de noviembre y define la suerte del Cerrejón. Si la ley pasa, tendrán que cumplir las reglas. Si no, seguirá el abuso y daño ambiental. El primer comité de Suiza está trabajando en esto, pero necesitamos ayuda e imaginación en cómo crear conciencia. Este referendo tiene un impacto crítico en todo proyecto minero en Colombia. ¿Qué opinan y cómo nos pueden ayudar? Entonces, esto para decirte, José, que referente a todo lo que decías, pues ahí tenemos una acción política para ir a apoyar a nuestros compañeros en Suiza, a nuestra compañera Sacha y demás compañeros, en cómo ayudarles para hacer campaña para que este referendo pase en Suiza. Porque pues si pasa, si es positivo, pues tendrán que respetar también el medio ambiente fuera de Suiza, y en este caso sería Colombia, y en este caso concreto sería el Cerrejón, que era uno de los temas que planteaba Gustavo Petro en la reunión, ¿cierto? Entonces, sí. Esa es clave, y que la gente que nos esté viendo lo tenga presente. Vamos a mirar, José, después internamente cómo hacemos para contactar a los compañeros en Suiza y cómo unirnos a esta causa en Suiza. Y lo otro es el software de las elecciones. Pues es que el software en realidad no es de la registraduría. Yo quería hacer la aclaración con eso, sino que el software es de una empresa privada. Sí. ¿Sí? Eso sale a licitación, pero en una licitación acomodada. ¿Cómo es esa licitación acomodada? Es que, un ejemplo, piden que cualquier otra empresa que quiera participar de la licitación, pues tiene que tener como experiencia haber participado de ya en 3 elecciones. Pues ¿quién? Solo hay uno, solo hay la misma empresa, el mismo tipo, y es un tipo que ha contratado con el Estado por miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos, no solamente con el software de la registraduría, sino con otro tipo de contratos y convenios, y eso es lo que hace que haya el monopolio sobre las votaciones, y que sea un tipo privado quien decide prácticamente quién es o no elegido en Colombia para ocupar un cargo de elección popular, ¿sí? Pues hermano, Genel, a ver, en relación con el tema de Suiza, es clave, muy importante ese referéndum, que es una especialidad única en el mundo, esos plebiscitos o referendos que hace Suiza sobre temas tan tenaces. Es una vaina muy interesante a nivel político y constitucional. Bueno, pero vamos al hecho. Yo creo que estos compañeros de Suiza que plantean esa inquietud deberían de manera muy pedagógica y muy simple hacer conocer lo que se está
promoviendo y preparando en Suiza, hacerlo conocer a las estructuras básicas de Colombia Humana. Hablo de Colombia, Petro y su equipo, y nosotros, los núcleos principales del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, que más experiencia tengan, para saber exactamente qué es lo que van a decidir, cómo se va a decidir y qué es lo que, bueno, etcétera, lo que legalmente se puede hacer y tal. Y luego ya tiene que ver con un trabajo técnico, profesional, eh, en relación a todo el tema del lobby y a todo el tema del intríngulis jurídico del asunto que hay allá y que tiene que ver, porque es clave. Petro ya lo ha dicho y es clave. Lo que nos está jodiendo en Colombia, la economía, y lo que está jodiendo la vida en el mundo entero y la naturaleza, es el tema de las energías fósiles, Sí. gas, carbón, petróleo. Lo que se viene es la transformación y el cambio, la superación de eso por energías limpias. Entonces, el Cerrejón es tenaz, no solamente por el impacto que tiene en toda esa gran región y de las comunidades de esa región, sino y además en la economía colombiana, sino por el impacto que tiene negativo que tiene con el tema del cambio climático y del medio ambiente. Entonces, esa acción de Suiza, hermanito, es urgente. Hay que responderle a esa compañera diciéndole que urgente necesitamos que hagan un pequeño protocolo de la información de qué es lo que está allí jugándose, que eso tiene que llegar ya a Bogotá y tiene que llegar ya a los principales núcleos de la Colombia Humana en el mundo y convocar a una reunión técnico-profesional de la gente que más sabe, que más está informada, que más conoce del asunto, para que les colabore en el desarrollo de una estrategia allí electoral, publicitaria, etcétera, etcétera, y social y política. Es clave. Bueno, y lo del software, sí, es cierto. El tema de la empresa esta, de la licitación y todo eso, pero bueno, da igual. Necesitamos garantizar la veeduría sobre ese software. Entonces, allí el tema es también técnico, legal y jurídico. A ver, ¿cómo hacemos para que se pueda hacer esa veeduría? ¿Y cuáles son los caminos legales y jurídicos para hacerlo? ¿Qué le pedimos exactamente a los gobiernos, estados, países, partidos? Ahí hay una aclaración también que hacer, José, y es que Sí, cuando nosotros estuvimos averiguando eso la vez pasada desde el Comité de Colombia Humana Francia, no sé si tú mm, estás enterado, el compañero Harold estuvo y Támara muy al frente de esa situación, no recuerdo qué otro compañero, me disculpa si se me pasa alguno. Eh, lo que ellos encontraron es que sí puede ir una veeduría internacional, incluso gubernamental a nivel europeo, a revisar en Colombia ese software o a supervisar el tema del software, pero aquí está la otra vaina que es delicada, pero la registraduría tiene que decir sí. no, Entonces, por eso. el No, Ministerio más que la registraduría del gobierno colombiano. por eso, el gobierno colombiano tiene que decir, sí autorizo a que vengan y me Claro, vigilen. Y el claro. gobierno nunca va a decir, puta, yo autorizo, venga, No, no, vigíleme, no, no. que estoy No, robando. no, eso hay toda una legislación internacional. Eso es posible, porque de todas maneras la Unión Europea tiene convenios con Colombia y pesa. Estados Unidos pesa, Australia y Canadá pesan. O sea, entonces dentro hay unos protocolos y hay una legislación donde obviamente por el tema de la transparencia, el tema democrático, el tema de derechos humanos, el tema de tal, que todo eso ha sido firmado por convenios y tal y tal y tal y tal, hay todo un tejido donde es posible entonces, por un lado, solicitarle a estos países y a estas regiones, a estas instituciones que nos hagan esa labor de veeduría y tramitar la solicitud y es factible y casi que pertinente y es obligatorio que el Estado colombiano y el gobierno colombiano aprueben que eso se haga. El Claro. tema es que eso no se ha hecho bien, ¿entiendes? Yo acabo de escuchar un video, un video de un señor hermano que se llama Leonardo Rodríguez Pérez, que se plantea como representante de la sociedad civil de Colombia ante la ONU y que hizo
la denuncia del fraude electoral último en la sesión 41 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de fecha de junio 24 a julio 12 del 19. Eso lo hizo en relación y en apoyo con una asociación francesa, Asociación Le Pont, el puente, y también eso está en relación con me da la impresión, con el hacker de la Fiscalía, Richard Maoc Riaño. Bueno, sea el uno, sea lo otro, entonces, allí se presentó, hermano, ese tema en la ONU, Ginebra. Sí. Entonces, yo ya mandé un correo a un grupo de gente, incluyéndolo a usted, donde yo les sugiero, hagámosle seguimiento a eso. Veamos qué han hecho, eso en qué está, la ONU qué está haciendo, qué hizo. Eso da para que también se incluya el software o no, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Petro planteaba, cuando hablamos del tema, y planteaba que eso era lo estratégico, él hablaba de Ginebra. Petro hablaba de Ginebra y de la ONU. Por lo tanto, yo creo que el hombre estaba pensando en esto y había una cierta referencia a esto que ya se había hecho, que esto realmente es reciente, es reciente. Tiene que ver con las últimas elecciones. Y no solamente refieren al software, sino a las otras formas de fraude electoral, la del ñeñe, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció muy bien, porque yo escuché el vídeo completo de la exposición que hizo este señor Leonardo Rodríguez Pérez allí ante la ONU. El tema es, la gente de Ginebra y de Suiza están en relación con él. La gente de Colombia que está pendiente, ¿conocen de eso? Nosotros, usted, Harold, y la gente que mueve eso en Francia, en Holanda, con la Corte Penal, el Edwin, etcétera, etcétera, ¿estamos informados de eso? Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Esto es también urgente y hay poco tiempo. Y seguramente hay un protocolo y un trámite jurídico, legal, diplomático que hay que hacer y que tenemos que saber hacer. José, pero bueno, sí. Quería recordarte que llevamos 48 minutos. Pues madre. Ya, entonces, si podemos ir ya concretando la vaina para... Vale. Igual creo que el tema es muy largo y en el próximo, hablando a calzón quitado, tendremos que seguir tocando aún el tema, porque el tema está para largo. No, pero bueno, yo creo que hemos hablado de cosas importantes y te ha hecho una síntesis. Ahí lo importante era llamar la atención de que lo que hubo fue muy importante. El hombre planteó unos ejes, hizo unas críticas y nos toca hacer unas conversaciones y unas revisiones para mejorar la estrategia nuestra desde lo internacional. Eso me parece que es la síntesis. Vos hablabas de un asunto, pero bueno, simplemente por recordar. Petro también habló de una cosa muy berraca, y es en el tema de lo político. Y es que, claro, el mundo entero tiene en Colombia intereses, sobre todo en esta vaina que llama el extractivismo, en la minería a campo abierto, que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y eso entra en contradicción con todas estas políticas de derechos humanos, de paz y democracia que también los mismos países desarrollados se plantean dentro de los convenios y los acuerdos. Entonces ahí hay que dar una pelea muy, muy dura y muy tenaz, porque ¿cómo así? Que siguen explotando, siguen robando, siguen haciendo neocolonialismo, mientras que por otro lado, no, el Nobel de la Paz y reconocen los derechos humanos y entonces son no sé qué cosas. Ahí hay contradicciones, incoherencias de la política internacional y de los gobiernos y países y de la filosofía y política de todos estos países. Entonces, ahí nos toca hacer un trabajo a los colombianos del exterior, de la diáspora, muy interesante, de investigación concreta. ¿Qué inversiones están haciendo todos estos países? ¿En qué regiones? ¿Qué están produciendo? Desalojos, paramilitarismo, muerte de líderes,
cambio de cultivos, nos están cambiando la economía, nos están cambiando la alimentación, nos jodieron, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué proponemos, qué exigimos y qué planteamos? Entonces, ahí hay un tema que lo planteó también Gustavo en esa reflexión. Y bueno, hay otras cositas, por ejemplo, sobre lo orgánico, el hombre dice, bueno, hay que construir comunidad colombiana con capacidad de voto y fuerza política sobre el eje de lo cultural. Y ahí básicamente dice, los países son Venezuela, Ecuador, España, Estados Unidos y Francia. Son los países donde están los mayores asentamientos migrantes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Para lograr desarrollar el proyecto político, para construir fuerza política, para construir comunidad colombiana en función del cambio y la transformación. Ahí tenemos que hacer una evaluación y una reflexión. De pronto estamos haciendo poco, o de pronto estamos haciendo mal, o de pronto no estamos haciendo nada. O lo que estamos haciendo, bueno, pues vamos a ver y evaluarlo, qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo orgánico. Pero el hombre planteó en lo orgánico, en lo judicial, en lo político, en relación con la movilización y en relación con el tema que ya decíamos, electoral. De manera que ahí están los elementos básicos, los ejes básicos y tal. Lo importante, y quiero repetirlo para terminar de parte mía un poco como el resumen de lo que pasó, Jenner, es que en primer lugar sería interesante que se cuelgue esa grabación para que podamos volverla a ver y mucha gente la vuelva a ver. Segundo, muy importante que a partir de allí empecemos a hacer una evaluación por grupos de lo que se dijo y se trató para ese trabajo de reorganización, de reingeniería que nos toca. Y en tercer lugar, ir armando esa agenda común, esa hoja de ruta para hacer los aportes estratégicos y efectivos a la realidad colombiana. Estamos a un año larguito de las elecciones. Se pueden dar o no dar las elecciones, pero tenemos que prepararnos para los dos escenarios. Si se dan, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer como diáspora, como Colombia Humana de la diáspora? Y si no se da eso, ¿cuáles son también las tareas que hay que hacer desde la diáspora? Que no son todas. Bueno, usted había dicho que quería rematar esta conversación con un tema ahí, no sé, bueno, el tema de la vinculación de las bancadas de la oposición al trabajo que se está realizando desde la diáspora, ¿sí? Porque hacíamos una crítica ahorita al principio sobre ese tema de cómo funciona el tema de las bancadas, tú tocaste, y pues yo creo que sería bueno en 2 minuticos hablar más o menos la situación real que hay con las bancadas existentes y a lo que podemos aspirar en el futuro, ¿no? O sea, lo que podemos aspirar es cómo deseamos en el futuro trabajar con esas bancadas en Colombia, cómo vincularnos con ellos y cómo vincularse en ellos con nosotros para que los esfuerzos grandes que hacemos pues realmente tengan la trascendencia. La trascendencia que tienen que tener. Vale. Vea, en primer lugar, hermano, y a calzón quitado, yo tengo que decir que la única garantía para que eso exista y funcione, o sea, la relación entre la bancada de Colombia y el exterior, es que gente del exterior haga parte de esas bancadas. Esa es la primera cosa. O sea, necesitamos senadores que hayan vivido en el exterior, que vivan en el exterior y que puedan hacer parte de ese nuevo Congreso de Colombia. Y necesitamos representantes a la Cámara del proyecto de cambio, de transformación de Colombia Humana, que vivan en el exterior, que hayan vivido en el exterior, que hoy, para las próximas elecciones, hagan parte de esa bancada. Esa es la primera condición para permitir y facilitar que haya una comunicación y que haya una relación real y profunda con las comunidades que vivimos aquí, con las posibilidades, con los proyectos y con todo lo que hay que hacer. Ya lo otro es un tema orgánico que depende
de que se nos reconozca la personería jurídica Colombia Humana, que organicemos todo ese proceso de los congresos en el mundo, hablando a nivel de la diáspora. Los congresos por países, los congresos por regiones, por continente y el Congreso Mundial de la Diáspora Colombiana en el exterior, Colombia Humana, para definir el lugar nuestro, tanto en el partido y en el proyecto, como las propuestas que tienen que trabajarse en el Congreso, Senado y Cámara, y las políticas públicas que tienen que desarrollarse desde el gobierno en relación con los intereses, la situación, las necesidades, las aspiraciones de la colonia colombiana. Entonces, ya te dije, la condición inicial es esa. Entonces, hay que empezar a hacer el debate. Vamos a tener poco tiempo y va a ser un poco desordenado y no sé hasta dónde va a ser efectivo si logramos elegir a alguien o no. Pero lo concreto es, para Cámara haya uno o dos cupos, que eso es muy poquitico. Nosotros, yo planteo y propongo, ya lo hiciste en una entrevista anterior, a un hombre maravilloso, por lo menos desde Europa, que se llama Edilberto Muñoz Villarreal. Y ya hablaremos de por qué, sus valores, qué piensa, cuál es su propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la gente decida y que salgan otros, que salgan todos los candidatos que quieran. Para el Senado, que es una cosa novedosa, que por primera vez se podría dar, etcétera, pues necesitamos saber nombres y necesitamos saber candidatos. A mí me gustaría muchísimo, en lo personal, que una de esas personas fuera usted, Hener Úsuga, por todo el trabajo que usted lleva y que usted hace y que usted representa, y un tipo joven y metido y comprometido hasta los huesos y hasta el seso con esta vaina. Pero bueno, ya veremos. Eso, compa, es una discusión que tiene que darse luego porque yo soy muy consciente de que necesitamos representantes y senadores, pero eso tiene que haber unas convocatorias amplias y suficientes donde puedan desarrollarse en unos métodos muy democráticos para que podamos escoger a los o las personas que nos vayan a representar. Y yo ya lo he dicho muchas veces, algún día estaría dispuesto a participar de algo, pero que sea muy democrático, donde realmente podamos sentirnos todos representados y representadas pues, en esta vaina, porque es actos de muchísima responsabilidad. Y la gente que quiera participar, pues tiene que asumir las cosas con esa misma responsabilidad. De todas maneras, te agradezco mucho tu nombramiento, José. Muchas gracias. Y te decía, nosotros pensábamos hoy, pero lo haremos o en 8 o en 15 días, pero pronto hay que darle un espacio suficiente, por lo menos un primero, a hacer un planteamiento general, muy objetivo, muy honesto, muy claro, y además para someterlo, mecanismos, procedimientos, etapas, nombres, aquí, allá y acullá. Pero tenemos poco tiempo para hacer todo eso. Entonces, por eso yo, Hener, a través de este canal tuyo y este trabajo de presencia tuyo en la comunidad colombiana, en la diáspora y en la Colombia Humana Internacional, me parece que es importante empezar a promover esa discusión pronto, porque eso está ahí. Yo soy pesimista con que tengamos, como lo decía Petro, la posibilidad real ahora de elegir senadores o representantes a la Cámara, por A, B o C razones que luego discutiremos. Pero eso no va a ser obvio para que no se haga, y para que no haya candidatos y para que no se haga el trabajo electoral posible. Entonces, listo, vamos a hacerlo también, con gusto, con ganas y tal. Pero démonos las reglas de juego y démonos los procedimientos adecuados para que salgamos con esto de la mejor manera. Y ojalá victoriosos y ojalá con resultados concretos. Claro que sí, José. Bien, hermano. Bueno, José, yo creo que ya con esto pues podemos terminar nuestro programa de hoy. Una vez más, hablando a calzón quitado con vos, pues yo creo que podemos deducir muchas cosas, podemos aclarar también muchas inquietudes y podemos también vislumbrar el panorama que hoy tenemos y hacia dónde es que vamos. Entonces, José, yo te agradezco mucho pues de haber estado esta noche nuevamente con nosotros. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por todos estos aportes que
que realmente son muy, muy significativos y muy importantes para todo lo que se viene. Necesitamos que, y esto es una invitación muy personal que quiero hacer, que nos copien por todas partes y que más personas comiencen a desarrollar este mismo trabajo por muchas partes. Nosotros no conocemos a todas las personas que tienen la disposición, la voluntad y el conocimiento para hacer estos aportes, pero donde quiera que estén, pues los invitamos a que se animen, a que abran sus canales de YouTube, Facebook, por donde sea, pero comencemos a educar a la gente. José, muchísimas gracias y entonces despídete de nuestra audiencia, José. Bueno, hermanito, un abrazo para ti, para tu familia, para los amigos y compañeros y para todos los que nos escuchan. Ojalá este año sea el preludio y el preámbulo de las cosas maravillosas que están por venir para Colombia y para América Latina. Queremos que gane las fuerzas progresistas de Bolivia, de Ecuador, que México consolide, que Argentina, que Chile y que fundamentalmente Colombia, que es lo estratégico en América Latina, pueda dar el paso adelante en el 2022. Entonces, muchas gracias por este espacio y muy amable. No, las elecciones son en el 2022. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron hoy, pues muchísimas gracias. Yo les recuerdo que estábamos con José Ramírez, que es nuestro gran amigo exiliado en Barcelona, hablando de una vez más a calzón quitado. Yo soy Jenner Úsuga, activista político exiliado en Francia, y estuvieron en nuestro canal de YouTube. Si les gustó el programa, denle el manito arriba y suscríbanse, por favor. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.